Buenas noches, Licen. Bien, chicos, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a continuar desarrollando la temática pertinente a lo que se refiere dentro de la historia, ¿sí? No olvidemos recordar que la historia, principalmente lo que estábamos viendo en la anterior clase, se caracterizaba por ser una forma de estudiar y de analizar al pasado, sobre todo determinar los sucesos y hechos relevantes dentro del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, cuáles son también las normativas con las cuales nosotros tenemos un acercamiento directo al momento de comprender lógicamente, la importancia que tienen este tipo de fundamentos y este tipo de elementos dentro de nuestra cotidianeidad, ¿sí? Para ir comenzando un poquito con nuestra clase, irnos acoplando un poquito más, antes de iniciar con la temática, ya lógicamente de forma teórica, quiero comenzar de cierta manera haciendo un breve ejercicio que nos pone la actividad de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo la clase pasada, ¿sí? Recordemos, la clase pasada nosotros habíamos estado hablando como un breve recuento, la última temática que se refería a lo que son las fuentes históricas, ¿sí? ¿Qué eran las fuentes históricas o a qué se referían? Directamente, las fuentes históricas son aquellas que directamente se caracterizan por hablar del el lugar del cual yo obtengo información dentro del desarrollo social, dentro del desarrollo teórico y técnico. Sí, nosotros no podemos dejar de lado esta gran importancia que tienen las fuentes. Nos dice, recordemos, nos decía que el trabajo de las fuentes es complejo y requiere de mucha rigurosidad, ya que debemos corroborar si la fuente es verdadera, tomar en cuenta su autor, la intención, como así también el contexto histórico en el cual se desarrolla el sujeto, ¿sí? Son todos los referentes con los cuales nosotros tenemos contacto al momento de desarrollar lo que son las fuentes históricas. Tengo que verificar que la fuente sea fidedigna. Tengo que verificar que la fuente sea veraz, ¿sí? Que el lugar del cual yo estoy obteniendo la información me dé me esclarezca todas las dudas que yo tengo, ¿sí? Me ayude a comprender todo lo que yo quizás, con lo que yo quizás quiero desempeñar mis actividades relevantes y mis actividades cotidianas, ¿sí? Dentro de lo que estudiábamos a las fuentes, también tenemos lo que son los tipos de fuentes históricas. ¿Sí? Estas fuentes históricas se dividían en dos fundamentos, lo que son las fuentes primarias y lo que son las fuentes secundarias. Las fuentes primarias
se caracterizan o quizás se las conceptualiza por hablar de aquellas que se identifica como fuente primaria, ¿sí? Aquel testimonio del pasado que se caracteriza por ser de primera mano, es decir, contemporáneo a los hechos de los que se refiere. Cuando yo digo contemporáneo, quiero decir que el lugar, la fuente del que yo estoy obteniendo la información tiene que ser de la época. Por ejemplo, a veces nosotros confundimos lo que son las fuentes escritas. Sí, generalmente las fuentes escritas debemos analizarlas mucho más a fondo. Si yo encuentro quizás un resto arqueológico como el que ustedes ven en imagen, yo sé que pertenece a una época, sé que esta es una fuente primaria porque lo estoy viendo. Yo veo que son restos de algo, entonces es una fuente primaria, es decir, me va a brindar información de alguna época, ¿sí? No ha sido todavía analizada, es una información en bruto. Generalmente en los textos aquellos que ya son una escritura, suele existir cierto tipo de confusión porque nosotros no podemos identificar, nosotros no podemos analizar correcta y adecuadamente a qué se refiere. Si quizás es una información que me habla del pasado, o si quizás es una información que me habla de un elemento contemporáneo, ¿sí? Es decir, un texto que esté escrito en alguna época, pero que lógicamente el texto se escribe a la par de lo que están sucediendo los hechos. Por ejemplo, un diario. Un diario es un elemento y es un referente de primera mano, es un referente de fuente primaria. ¿Por qué? Porque lógicamente yo estoy escribiendo los hechos y los sucesos dentro de lo que concierne a la realidad del contexto, es decir, en el momento en el que me está pasando, cuando yo escribo. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como un cuaderno de anécdotas, ¿sí? En este generalmente se utiliza o un anecdotario, que este se caracteriza por a veces utilizárselo dentro de la investigación. ¿Qué es lo que yo obtengo de aquí? Lógicamente, obtengo información, sí, yo relato información de acuerdo a lo que yo voy viendo. Entonces, el texto se convierte en ser un referente de primera mano, fuente principal. ¿Por qué? Porque la información que está escrita relatan hechos que están siendo vistos o que se sienten dentro de la realidad del contexto, dentro de del mismo momento. Entonces, nos dice que también las fuentes primarias generalmente nos representa la información sin filtros previos, tal y cual sucedió, tal y cual pasó, así es como se presenta la información y constituye un indicio o rastro del pasado en estado puro o cómo ha llegado también hasta nosotros, ¿sí? A eso se refiere como tal la información, que no haya pasado ningún filtro, que ninguna persona la haya analizado, que ninguna persona la haya estudiado, sino que así, tal y cual pasó, tal y cual sucedió, llega a mí. Esa es la fuente primaria. Pero también nosotros analizamos lo que son las fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias prácticamente se refieren al tipo de lugar del que yo obtengo información, pero de una forma lógicamente ya más elaborada. Nos dice que se refieren a aquellos registros informativos generalmente de contenido histórico. De contenido histórico, que son fruto de una o más elaboraciones realizadas por otras personas. Podríamos decir que la fuente secundaria nos llega mediatizada por una o a su vez por varias personas que elaboran una evocación o una reconstrucción del pasado a partir de testimonios de otros relatos. A eso se refiere generalmente. Espérenme un segundo, chicos. Bien, ¿qué se refiere lógicamente a cómo llega la información a nosotros, a cómo llega la información al momento en el que yo la voy a analizar y la voy a estudiar? Generalmente, ¿cuál es la fuente secundaria con la que nosotros tenemos más contacto? Es con los textos, sí, con los libros, con los ensayos, con los informes, de los cuales yo obtengo con el mismo internet.
Es información que ya está desmenuzada, que ya está explicada, analizada, teorizada, que lógicamente se me hace más sencillo entender, porque quizás los arqueólogos tienen una forma de comprender la información, solo viendo, analizando, pero como yo no soy arqueólogo, como yo no soy una persona recabadora histórica, no voy a entender para nada, ni siquiera viendo quizás el cadáver voy a saber, o el resto arqueológico, voy a saber de dónde apareció o de dónde es. Es así que nosotros, una vez que identificamos ello, cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias, pasamos a comprender de igual manera un pequeño ejemplo que nos menciona el texto. Nos dice, vamos a continuar. Nos dice, vamos a ponernos a prueba. Tenemos una actividad didáctica. Dice, observa atentamente las fuentes históricas. ¿A qué tipo de fuentes corresponden? ¿Qué información nos entregan? Sí, tenemos dos fuentes. La primera fuente nos dice, señora doña Carmela C. de Prat, Valparaíso. Mi adorada Carmela, me apresuro a escribirte antes de llegar a Lota, a donde estaremos a las 4 horas de la tarde más o menos, para no tener dificultades que me impidan hacerlo allí. Sobre el viaje, poco tengo que decirte, pues apenas principia. Tenemos tiempo bueno, el buque muy cómodo, la comida muy regular, aunque poco chilena en el sazón. Pocos pasajeros y de ellos solo 3 chilenos, 2 de SIG, la Lyon, que va a Lota a esperar a su hermana, que llega o viene de Europa, y una señora Isa Mortegui, que va a Punta Arenas. Por favor, tomemos atención. A reunirse con su marido. Se marea horriblemente. Aquí hay un texto ilegible, habré salido probablemente con pasajero para Punta Arenas. Efectivamente, tomé pasaje para allá, para guardar reservas sobre mi destino, pero en Magallanes tomaré otro para donde me dirijo. Autor Arturo Prat, año 1879. Sí, esta es la primera fuente que nos pone como ejemplo. ¿Sí? Tenemos a continuación otra fuente. Vamos a escucharla y analizarla. ¿Sí? Esto sí necesito que tomemos atención para saber identificar. Esta es otra fuente. Vamos a analizarla, por favor. Siempre hice lo que creí mejor para el país. No quiero que la historia se escriba con la sangre de los chilenos derramada inútilmente. Ya he visto demasiada muerte. La nación no debe quedar ni un instante sin autoridad y expuesta a la anarquía. Ahora soy un ciudadano más. Mientras he estado investido de la primera dignidad de la República, el respeto, si no a mi persona, al menos a ese alto empleo, debió haber impuesto silencio a vuestras quejas. Ahora podéis hablar sin inconvenientes. Que se presenten mis acusadores. Si las desgracias que me echáis en rostro han sido no el efecto preciso de la época en que me ha tocado ejercer la suma del poder, sino el desahogo de mis malas pasiones. Esas desgracias no pueden pagarse sino con mi sangre. Y si así fuera, tomad de mí la venganza que queráis. No voy a oponer resistencia. Aquí está mi pecho. No tenemos nada contra el general O'Higgins.
Entonces, mi presencia aquí ha dejado de ser necesaria. Bien, chicos, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos analizado, quiero preguntarles, ¿cuál es una fuente primaria de las dos fuentes que tenemos? ¿Cuál es la fuente primaria y cuál es la fuente secundaria? ¿Quién me ayuda? Vamos a ir viendo. Compañero, déjenme ver, tenemos 28 personas. Compañera Lady, ¿está por ahí? Licenciada, la fuente primaria es la número 1, Correcto, compañero. ¿Por qué? porque es un escrito, un escrito que está verificando alguna historia. La, Pero, se- sí, la continúa. segunda es una síntesis de lo que ha pasado. Correcto, compañero Rodrigo. Muchísimas gracias. El compañero nos dijo algo en específico, que es lo verídico. La fuente número 1 que nosotros analizamos nos habla de una carta, ¿sí? El autor es el señor Arturo Prat. Está hablándole a una señora Carmela. ¿Qué es lo que está haciendo en este texto? Le está contando cómo es su travesía en el barco, que está pasando muchos sucesos, que se está encontrando. ¿Qué es de este texto? Está relatando un hecho que está pasando en el momento. ¿Sí? La fuente número 2, ¿sí? Es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque lógicamente nos está hablando sobre una adaptación, nos está mostrando una adaptación de un hecho que sucedió hace muchísimos años atrás. Es una adaptación del año 2009. Sí, que prácticamente nos está brindando información sobre algo que sucedió anteriormente. Sí, muy bien, compañero, muchísimas gracias. Entonces, es así que nosotros es fundamental que sepamos identificar adecuadamente los tipos de fuentes. Fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo a la historia, debo saber qué información me está aportando cada documentación. Como les digo, las fuentes secundarias generalmente van a ser aquellas que a mí más me brinden una información quizás sencilla, ¿ya? Muchas de las ocasiones nos ha pasado que hay adaptaciones de películas. A veces la gente depende lógicamente de la forma de aprendizaje y de la forma de recibir la información, pero hay gente que a veces es más o aprende de una forma más visual que quizás de forma de lectura. ¿Sí? Hay otras personas que la aprenden más leyendo que quizás viendo, otras personas que aprenden más escuchando. Todo depende de la dinámica que tenga la gente, todo depende de la característica que tengan todas y cada una de las personas. En este sentido, lo que nosotros queremos identificar, sobre todo como futuros historiadores, es saber analizar que, de acuerdo a las fuentes, cómo trabajan los historiadores. Esto nos dice que principalmente está basado en el método histórico, el que posee reglas y pasos sumamente determinados que el historiador debe seguir. Sí, el historiador debe seguir estas normativas para que, para lógicamente poder alcanzar los objetivos, poder brindarnos una información. Sobre todo, es fundamental que nosotros identifiquemos que todos podemos ser historiadores, absolutamente todos, ¿sí? No necesariamente yo debo sacar un título para decir si soy un historiador, no. La gente que analiza el pasado, la gente que conoce de los hechos y sucesos que han ido desarrollándose en un contexto, es un historiador. ¿Por qué? Porque analiza, identifica. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un historiador? Principalmente lo que hace es el planteamiento de un problema, ¿sí? Esto es lo que hace generalmente el historiador.
Identifica principalmente qué es lo que quiero investigar, cuál es el problema que se me presenta. Aquí dentro de la historia nosotros tenemos muchos elementos. Quizás quiero entender mi problema principal puede ser el descubrimiento de América, la vida de Cristóbal Colón, la vida de Simón Bolívar, los problemas que surgieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, los hechos que llevaron a que se produzca la Primera Guerra Mundial, las cruzadas. Quiero estudiar a Roma, a Egipto, a Mesopotamia, China, India, a las sociedades griegas. O sea, hay muchos elementos dentro de la historia. Entonces, lo que el historiador hace principalmente es plantearse un problema. ¿Qué quiero investigar? De acuerdo a la temática. Por ejemplo, muchos historiadores se han dedicado a buscar más o menos tener una imagen o semejanza de cómo eran ciertos tipos de personajes relevantes dentro de la historia, pero que como tal no tenemos quizás una imagen, un rostro que nos diga, sí, tal personaje es de esto. Por ejemplo, la imagen de Jesús. Muchas personas se han dedicado a un millón de documentales que buscan darnos a nosotros quizás una imagen de cómo pudo haber sido Jesús. Como tal, la ciencia cierta no sabemos, pero es un referente y es como tal, podemos ponerle como ejemplo del planteamiento que se crea el historiador, es decir, a partir de qué es lo que quiere desarrollar, qué quiere encontrar. Una vez que ya identificó su planteamiento del problema, que ya identificó qué es lo que quiere analizar, pasa al siguiente punto que es la revisión bibliográfica. ¿Qué va a hacer en la revisión bibliográfica? Pues lógicamente va a identificar cuáles son las fuentes. Aquí en la revisión bibliográfica ingresan las fuentes, sean fuentes primarias o sean fuentes secundarias. Si son fuentes primarias, pues tengo que ser muy analítico, ver si quizás la información tiene concordancia, si la información tiene coherencia, si quizás las personas están diciendo la verdad, están diciendo mentiras, cotejando. El cotejo es una actividad sumamente importante porque ahora nosotros en la actualidad ya tenemos vasta información de todo. Entonces, yo puedo ir cotejando cierto tipo de elementos. No sé, por ejemplo, haciendo un breve recuento o una breve ejemplificación con lo que vimos anteriormente. Digamos que en una revisión bibliográfica yo encuentro una carta, ya tal y cual vimos. Y en la carta me habla de que hay una persona que la carta la emite, no sé, me imagino, el 8 de marzo de 1800, ¿ya? Y le cuenta que se siente mal, que está pasando por una enfermedad grave, que no sabe qué es lo que le sucede. Una chica, digamos, está contando, no sé qué es lo que me sucede. Tengo un malestar de cuerpo y creo que tendré que acudir al doctor. No sé, ya es una carta. ¿Qué sucede? Más o menos yo analizando, cotejando, porque esto es un trabajo arduo. Identifico que por el mes de marzo del año 1800, en el contexto del Ecuador, de Obamba, un ejemplo, existió una pandemia de gripe aviar, ya y que causó malestar a las personas y que muchas personas quizás fallecieron, pero que hubo una pandemia, muchas personas se sintieron mal. ¿Qué es lo que puedo yo identificar? Cotejando la información del uno con el otro, que quizás me está hablando del mismo contexto. Ya, quizás me está hablando de la misma realidad. La persona que me está contando esta información está siendo parte de un suceso que históricamente quizás debe ser estudiado y debe ser analizado. Y es así como nosotros manejamos y trabajamos a la información directamente, sabiendo de dónde parte, cotejando. Algo que a nosotros nos ha llevado al conocimiento y al entendimiento dentro de la actualidad es saber lógicamente entender que no necesariamente yo me tengo que quedar con lo único, es decir, con lo primero que investigo. Cuando a ustedes se les envía, por ejemplo, una investigación o tienen que hacer un ensayo o tienen que hacer quizás un resumen de algo, no es que se quedan con lo primero que les dicen. Por naturaleza, el ser humano necesita cotejar información. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber identificar si es que lo que estoy viendo en un lugar es verdadero o no es verdadero. Si es que ya coinciden en 2, 3 lugares, con 2, 3 fuentes, pues entonces sí, la información es verídica. Pero nosotros debemos comprender que para todo, no solamente para la historia,
para todo es fundamental la revisión de datos, la revisión bibliográfica. Una vez que ya yo tengo la información, cotejé la información, paso ahora a elaborar conceptos claves. Puedo hablar de orígenes, causas, consecuencias, hechos, sucesos, transformaciones, avances, retrocesos sobre la política, sobre todo. Aquí es donde yo ya empiezo a crear una rama. El historiador es aquí prácticamente donde empieza a desarrollar la temática como tal. Bien, dentro de la Segunda Guerra Mundial, cotejando información, vi que el personaje principal fue Hitler, ¿ya? Igual, ¿qué significaban los nazis? ¿Qué significaba la seña que hacían los nazis? ¿Qué eran los campos de concentración? ¿Cuántos campos de concentración hubo? ¿Cuántos judíos murieron? ¿Qué era ser judío? ¿Qué era el cristianismo? ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo a partir de una terminología nacen otras ramas. Y por ello es que la historia se va construyendo a partir del análisis, pero lógicamente se va construyendo a partir de sí misma, a partir de cómo un hecho me causa un origen, como aquí tal y cual nos dice, un origen me da una causa y esta causa, esta consecuencia más efectos y estos efectos crean otro suceso y otro hecho, quizás positivo, quizás negativo. Pero así el historiador, a partir de la información que obtuvo, a partir del referente que tiene de acuerdo a la analítica, va construyendo lo que es principalmente la información. Después de ello, empieza a formularse hipótesis. ¿Qué quieren decir las hipótesis? Ya habla de una propuesta de justificación ante un determinado fenómeno. Una hipótesis se refiere a una idea, pero que esta idea todavía no se verifica si es verdad o es mentira. Esta hipótesis tiene que ser analizada. Por ejemplo, hablando de lo que les decía, dentro de la Segunda Guerra Mundial, y el historiador crea una hipótesis de que Hitler era una persona que dominaba masas. ¿Por qué? Porque logró que muchas personas maten a los judíos. ¿Ya? Es una hipótesis, todavía no se ha verificado si es verdad o es mentira. Ya hay hipótesis que actualmente, después de años de estudio, han logrado verificarse y han dicho, sí, esto fue verdad. Hay otras hipótesis que se mantienen en la historia siendo hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de que Hitler jamás se suicidó, porque se dice que Hitler, una vez que ya se sintió acorralado, se suicidó, ya con un disparo y tanta cosa que después encontraron su cadáver, se dice. Pero en realidad existen hipótesis de que Hitler huyó y que huyó a Argentina y que ya después de muchos años falleció. Esta es una hipótesis. Hasta la fecha no se ha logrado identificar si es verdad o es mentira, pero lógicamente ha habido gente que analiza esto, gente que estudia estos hechos relevantes y que prácticamente nos ayudan a nosotros a comprender la realidad, nos ayudan a nosotros a comprender el entorno y el contexto con el cual nosotros nos estamos refiriendo directamente. Por último, ahora empieza la recolección de información, de datos. Tengo la temática, las fuentes, ya tengo conceptualizaciones. Ahora sí, empiezo a recolectar información de todos los lados posibles. Fuentes primarias, secundarias, entrevistas, encuestas, de todo, absolutamente de todo. Empiezo a recolectar información, empiezo a escribirla, empiezo a detallarla. ¿Para qué? Para lógicamente con esto poder crear un análisis, una síntesis y finalmente dar una investigación. Este es el proceso que sigue el historiador. ¿Para qué? Para brindarnos esto que estamos viendo, una investigación. Es decir, un producto, un resultado que a mí, por ejemplo, como persona que va a leer esta investigación, yo diga, entonces quizás estas cosas sucedieron. ¿Sí? Se me resume. Aquí hay la palabra que utilices netamente clara. Síntesis, es decir, que nos ayuda a hacer más entendible la información. Nos permite, lógicamente, acercarnos más a la verdad. Lógicamente, dentro de la historia se dice que quizás como tal no exista la verdad absoluta. Podemos llegar a pensar que quizás la verdad absoluta no existe, pero lógicamente existen muchas formas de ir entendiendo e ir comprendiendo cómo se maneja la historia, cómo se relata y se detallan
muchos hechos relevantes, muchos sucesos importantes, sobre todo cómo es que yo me voy encaminando al contexto, cómo es que yo voy teniendo quizás acercamiento con la realidad, cómo voy entendiendo cómo se desarrollan las masas, por qué quizás actualmente existe mucho odio todavía quizás mucho racismo, mucho clasismo. ¿Por qué? Porque entendemos que somos resultado de una evolución social. Nosotros somos el resultado de lo que hicieron anteriores generaciones, de cómo se comportaron, cómo quizás actuaron dentro del contexto, dentro del entorno, dentro del desarrollo. Eso es lo que prácticamente nosotros hacemos y cómo nosotros queremos entender. Para ello es fundamental la historia. Hemos cumplido con lo que son estas dos clases que el propósito ha sido hacer entender por qué estudiamos la historia. Como yo les he dicho siempre, a todos mis estudiantes yo les digo, yo sé que la historia es aburrida en muchos casos. Hay temáticas que son más llamativas que otras. Hay elementos que quizás llaman más la atención que otros, pero esto no quiere decir que la historia deje de ser importante. Todos tenemos historia. Quizás si yo le cuento mis datos históricos a una persona le parezca aburrida, pero para mí significa algo. Tiene un significado importante para mí. Asimismo funciona la historia de culturas, la historia de sociedades, la historia de políticas. ¿Por qué? Porque prácticamente a nosotros nos dan una enseñanza, nos dejan un legado, nos enseñan cuál es el fundamento con el cual las masas trabajan. ¿Cuál es el fundamento con el cual las sociedades se van desarrollando? Van teniendo acercamiento con su contexto. Si nosotros no conocemos la historia, como les dije en la primera clase, pues lamentablemente estamos condenados a repetir la historia o los hechos o los errores que quizás se cometieron en el pasado. Somos sociedades de avance, somos sociedades de evolución que requieren y necesitan obligatoriamente alcanzar el conocimiento. Quizás el perfeccionamiento no, porque somos seres humanos, ¿sí? No somos máquinas. Hasta las máquinas tienen errores. Por más perfectas que las máquinas se les busque ser, las máquinas tienen errores. La perfección absoluta jamás va a existir, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ser, lógicamente, dentro del desarrollo social, dentro del desarrollo político, lo que se busca principalmente es ser un poco más conocedores de la realidad, un poco más analíticos del concepto, del entendimiento, un poco más identificadores de las cosas buenas y de las cosas malas, mejorar como población, mejorar como ciudadanía, aportar positivamente a la realidad. Y ahí es en donde nosotros vamos cotejando, por ejemplo, la asignatura de emprendimiento con la asignatura de historia. Siempre van a ir de la mano. Ustedes ven cómo manejan los historiadores la información. Lo mismo se hace en el emprendimiento. Yo analizo, investigo. ¿Para qué? Para que esta información, lógicamente, a mí me dé como resultado un emprendimiento exitoso. ¿Pero qué hago? Identifico la historia del contexto, la historia de la sociedad, la historia de la realidad, chicos. ¿Sí? Para ir terminando ya con nuestra clasecita, quiero que por favor veamos el siguiente videíto como una breve motivación para todos y cada uno de nosotros dentro de la presente clase, chicos. Vamos por favor a ver. Make it happen. I only need a couple of days. Not now, honey. Mommy's very busy. What? Well, tell him he needs to wait. We can
Bien, chicos, entonces con ello procedo ya a dejarles para que tengan ya lógicamente un descanso de sus clases. Sin más decirles que por favor estemos pendientes a las indicaciones. Las clases ya lógicamente desde la próxima semana empezamos con las temáticas directamente dentro del currículum. Ya se les estará compartiendo el link de la plataforma de acuerdo a cómo se manejarán las indicaciones que tendremos. Todas estas capacitaciones las iremos teniendo con cada uno de los compañeros también en las próximas clases sobre el manejo para las personas que no conozcan, subida de tareas, subida de quizás cómo la nueva plataforma se va a manejar, los insumos que vamos a tener y todos estos referentes importantes que lógicamente desarrollamos dentro de nuestro periodo lectivo, ¿sí? Con todo esto, chicos, les deseo una excelente noche a todos, que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Gracias, Liz, Gracias, igualmente. licenciada. Luisa, Que descanse igualmente. usted Una también. buena noche. Cuídense, Gracias, Luisa. chicos, muchas gracias.